con el patrocinio de la Embajada de los Países Bajos. El Programa para la Democracia y los Derechos Humanos País Colombia, auspiciado por la Unión Europea y las organizaciones que lo conforman, presenta. Hoy Contravía ha hecho una selección de aquellos testimonios que nos sorprendieron, nos conmovieron o nos dolieron. Nosotros nunca pensábamos esto, nunca que nos iba a pasar esto a nosotros. Testimonios de colombianos, hombres y mujeres, ministros, industriales, indígenas, campesinos, afrocolombianos, gente común y corriente, testimonios de la otra Colombia o quizás de la Colombia de verdad. Y ahora que llego consigo un desorden del berraco, las puertas caídas, ya limpiamos, pero vea, las puertas caídas. El proceso comunitario beneficia a las comunidades, el intento de capturar los avances que los resguardos esencialmente problema. Fuimos testigos de que hace unos días la guerrilla mató aquí en el pueblo a un policía. Vemos que la guerrilla está a unos cuantos kilómetros de aquí. ¿Cómo hace usted como alcalde para estar en medio de esos fuegos? Creo que el asunto es un poco sencillo. Primero porque es que aquí nacimos, aquí hemos vivido todo el tiempo, esta es nuestra casa, como se dice en Nasayugo, en nuestra Nasayat. Y cuando uno está dentro de la casa, uno no se puede dejar sacar de la casa, por más adversas que sean las circunstancias. Y los otros llegaron después, y el que llega después, él verá cómo se acomoda. Nosotros ya hemos estado aquí. Entonces uno ya conoce su casa, conoce su espacio, conoce también su gente. Entonces nosotros trabajamos con toda la gente de bien que quiera dar. Los otros que quieran armarse su problema, uno sabe que llegaron después. Entonces uno realmente está pendiente de lo que ocurra y son circunstancias, situaciones que ya también uno aprende a manejar con mucha precaución, con mucha sabiduría y en función de vivir. Creo que las ganas de vivir hace que uno aprenda a sobrevivir en cualquier medio, por hostil que sea. Siendo un alcalde en una zona roja, en una zona conflictiva, cuando la fuerza pública o desde el gobierno central se les insiste en que la población tiene que convertirse en informante de la policía o del ejército, ¿qué implicaciones tiene eso en una zona de conflicto armado, alcalde? Bueno, lo que la fuerza pública aquí ha querido sí es que la población, la sociedad civil se vuelva informante, y eso nosotros no lo podemos hacer. La organización ya no lo puede hacer, porque es que en la medida en que se vuelva informante, inmediatamente ahí se pone en juego la vida de cada persona. Creo la fuerza pública tiene sus propios medios de buscar información, no de la manera como lo han querido. Entonces han acusado de que no, como la mayor parte de la gente es guerrillera, que por eso no les colabora. El asunto no es ese. Uno ve en las comunidades a la gente ni le va ni le viene si va guerrilla o va ejército. A veces no diferencia ni quién es, a la gente no le interesa eso. Hasta tanto alguno de ellos no le haga daño. Y hacer daño es que a alguno de ellos se le comió la gallina, o peló el marrano, o le peló la vaca. Si eso ocurre, se arma el problema. De lo contrario, la gente ni bola le para, porque la gente está en el trabajo. Está deshiervando el maíz o el frijol, o cosechando los productos que tiene. A veces la gente no diferencia. Por aquí pasaron, ¿quién sería? ¿Quién sabe? Entonces en esa medida se vuelve problemático, porque a veces la fuerza pública pregunta, ¿aquí pasaron algunos y quién eran? La gente dice, yo no sé. Y a la fuerza pública se le parece que le están escondiendo algo. Y es verdad, la gente no sabe por qué eso ni bola le para. La gente, por ejemplo, en los carros, la gente nunca mira una placa de un carro. ¿Pasó un carro? ¿Qué placa tenía? Yo no sé. ¿Qué color era? La gente ni se acuerda, o sabe que es un carro, pero ni siquiera el color. Entonces, todas esas cosas que son detalles para mí culturales, ¿no?, que uno después aprende fruto de la observación, pero la gente no observa eso. La gente pregúntele de una vaca qué color era, sabe qué tamaño era la vaca, o el caballo, o el marrano, o las gallinas que las vio. De eso sí da, porque la gente eso se observa, pero pregúntele otras cosas, la gente no está preparada para observar, que es lo que normalmente la costumbre que coge en la ciudad o el hábito. O la fuerza pública también está formada para hacer cierto tipo de observaciones. Aquí la gente no. Y cuando se le indaga por ese lado,
la gente no responde y entonces en esa medida se le considera que son aliados de un lugar. Uno escuchó en la movilización indígena de septiembre, Arquímedes, muchas protestas colectivas e individuales acerca de la política de seguridad democrática del gobierno Uribe, que para otros sectores del país sí la satisfacen. Ustedes como indígenas, usted como autoridad indígena, ¿beneficia o los afecta la seguridad democrática? La seguridad democrática no beneficia a las comunidades indígenas. Por lo contrario, genera dificultad, genera incertidumbre y genera machoque y contradicción. Porque es que la seguridad democrática es un plan diseñado para proteger la industria, las fábricas, las zonas metropolitanas, las zonas turísticas, las vías. No está hecho para proteger el campo. Y además a un campo por acá en estas cordilleras, ¿qué van a proteger? Nada. Aquí la policía está porque por constitución debe estar, pero más es la gente que tiene que proteger a la policía que la policía proteger a la gente. Aquí es más peligroso un policía aquí armado que uno de civil. Yo como alcalde me han dicho, ¿por qué no cargo una escolta? Porque es que si donde tuviera escolta ya habían matado a los escoltas y por matarlo ellos lo matan a uno. Entonces si lo van a matar a uno, que lo maten así nomás. Y obviamente que la fuerza pública está en estos lugares, pues la idea es controlar el territorio, pero no es que cumpla mayor función en estos lugares. Ahora, lo mejor fuera que la plata que se gasta en la fuerza pública en estos lugares se hiciera inversión social. En esa medida es mucho mejor para reflejarse un poco las condiciones económicas y quitarle justificación a los grupos alzados en armas. Pero bueno, eso es lo que no se hace. Importantes para la reelección, pero yo creo que, por ejemplo, hay una cosa en medio de todo que yo soy muy crítico del gobierno en muchas cosas. ¿Para dónde va el país, doctor Izaza? Hay quienes opinan que el país está en el límite del abismo, es decir, o se consolida una democracia con todas sus tildes o se profundiza un Estado intolerante, totalitarista. ¿Usted comparte esa apreciación? Es decir, al país afortunadamente ahora le están planteando, en la próxima elección se le van a plantear cosas muy claras. Un Estado autoritario en la cual la disidencia se tolera, la dejan viva, se tolera, no es que tenga todo el respeto, sino que se tolera. O un Estado más democrático, un Estado en que se respete el derecho a la privacidad, en que no se le intercepte sus correspondencias, en que en aras de combatir a quienes hay que combatir, se supriman las libertades fundamentales, un Estado en el que necesariamente se tenga la presunción de inocencia, el ser juzgado por sus pares. Ese Estado o un Estado autoritario. Es que uno sí no puede utilizar la teoría de que para combatir un mal hay que hacer como la quimioterapia. Eso para cada célula mala que le matan, no le matan 50 buenas, y soy experto en eso porque cada rato me hacen, ¿sí? Entonces, eso podrá servir en medicina, pero uno no puede aplicar esa política en una sociedad democrática. El país cree que la mayoría de industriales está con el doctor Uribe, o los industriales más importantes de este país. Usted es uno de ellos y está por fuera de ese círculo. No, yo creo que una mayoría puede estar de acuerdo con eso. Somos una minoría, lo cual no quiere decir que tengamos la razón, ni que la mayoría tampoco la tenga. La historia irá diciendo las cosas. Usted ha citado con alguna frecuencia de que no por el hecho de que haya un gran número de las encuestas o que haya una gran mayoría con el doctor Uribe, es un buen indicador de que se esté acertando en la política. No, lo que yo planteo es de que la favorabilidad no es condición de política, de corrección política. Stalin tuvo siempre el 90 también. Hitler también tenía el 90. Saddam Hussein un año antes tenía también el 95. Fidel Castro tiene también el 90. No, pero es que ni la mayoría ni la minoría son síntomas de corrección política. Pero por ejemplo en Chile una mayoría sí permitió acabar la dictadura, una mayoría de un referendo acaba la dictadura de Pinochet. Es que
las mayorías ni las minorías son signos de corrección política. El signo de corrección política es democracia, libertad de expresión y respeto a las libertades individuales. Si aquí, por ejemplo, se hace un referendo y se le pregunta a la gente, ¿usted quiere que se acaben los impuestos? Yo diría que 98,5% dirían que sí, y se acaba el país. Es que no necesariamente la corrección política se debe medir por las mayorías, ni la incorrección por las minorías, ¿no? Las minorías pueden estar tan equivocadas como las mayorías. Sin embargo, en las encuestas, el presidente Uribe no sufre mayores modificaciones. Si ese tema de la corrupción lo estuviera percibiendo el país así, habría un descenso importante en las encuestas, pero no se ve. Parafraseando un libro que hay por ahí, el embrujo es total hacia la población. El embrujo autoritario que tanta molestia le causó. No, mire, la verdad sí, yo creo que la gente se está dando cuenta. Es muy costoso, por ejemplo, para algunos periodistas, y usted lo sabe, llamar la atención sobre esos hechos es muy costoso desde el punto de vista de seguridad. Y para algunos medios puede ser muy costoso desde el punto de vista de publicidad. Entonces, realmente, mucha parte de la información circula, afortunadamente ahora existe la red. Mucha parte de la información circula por la red y uno se da cuenta que hay dos visiones, sobre el país, y que si de pronto un organismo oficial como el DANE planteaba una visión distinta, pues se cambia porque aquí es a por todo, aquí en las relaciones a por todo. Costarán, tiene que conocer, eso sería el primer paso, si conociéramos la dignidad y siempre nos haríamos a preguntar cuánto costarán. Toda uno ve que la presidencia del Estado llega de esa manera, es lo primero que llega, y hasta ahora política. Uno se pone a preguntar cuánto costarán todas estas operaciones militares en una noche o en 2 noches. Y uno se pregunta cuánto está necesitando la gente en estos momentos en los sitios de concentración, en los sitios, ¿no? Lo primero que llega, a uno le da más tristeza es que lo primero que llega en estas circunstancias es plomo, bombas, guerra, aviones, fuerza pública. Y es lo primero que llega, y hasta ahora nadie nos ha preguntado qué pasó con los mayores, qué pasó con los niños. Sí, o sea, eso debería hacerlo el gobierno. Los que apostamos a que el camino no son las armas, no es el camino para encontrar la paz, exigimos una negociación política al conflicto que vive el país. Y es para nosotros es lo más viable, lo más sano, lo menos arriesgoso. Quizás para el gobierno no, pero para poblaciones tan vulnerables como la nuestra sí. Colombia es un país que es capaz de salir adelante por sus propios medios y sus propios recursos. Hagamos las cosas entre nosotros, humanicemos la guerra. Y siempre nos preguntamos, ¿contra quién es la guerra? Contra nosotros que portamos unos bastones de mando como símbolo de una autoridad y una diversidad étnica y cultural que existe en este país, que es reconocida. Contra los pobres colombianos que existen en las ciudades, sin empleo, sin viviendas. ¿Contra quién es la guerra? Pedro Alejandrino ver uno que otro árbol, porque es muy difícil de definir los bosques. Si pudiera uno hacer un paralelo en tu novela, ¿dónde aparece la voz de las víctimas que se pareciera a lo que hoy ocurre y donde muchos acusan o dicen que hoy si hay algo que no aparece en el firmamento de las últimas negociaciones es la voz de las víctimas? Bueno, las víctimas del siglo XVI fueron especialmente silenciadas y silenciosas, ¿no? Porque, pues como la historia la escriben los triunfadores, ¿no? La historia de las víctimas aquí no se conservó en absoluto. Yo mismo cuando cuento esta historia, la cuento no exactamente desde la perspectiva de los españoles, porque para nosotros es muy difícil contar la historia desde la perspectiva de los indígenas. Nosotros en Colombia no somos mayoritariamente indígenas, somos mestizos, y a lo sumo lo que podemos hacer es tratar de recuperar ese otro costado de nuestra sangre que ha sido silenciado por los siglos. Aquí solo existió la versión española de los hechos. Nosotros vimos nacer América, hemos visto siempre nacer América desde la proa de las carabelas de Cristóbal Colón. No había una historia anterior, y eso es trágico porque nosotros de todas maneras conservamos un contenido muy grande del mundo indígena, pero completamente acallado y silenciado. Si uno se fija, nuestra manera de ser católicos no se parece en nada a la manera de ser católicos de los italianos o de los españoles.
¿qué sería ser un proyecto de nación? ¿Qué es lo que no hemos podido, según te entiendo y te leo, no hemos podido construir ni sacar adelante? ¿Qué un proyecto de nación? Colombia se ha negado desde siempre a ser quien es, ¿no? Aquí se decía, qué paisaje tan lindo, parece Suiza. Y resulta que el paisaje tropical tenía embrujados a los europeos en los tiempos en que aquí, ¿no? El barón de Humboldt no encontró jamás en Europa una exuberancia, una belleza, una abundancia como la que encontró en estas tierras. Nosotros no conocemos el país en que vivimos, no conocemos su vegetación, no conocemos su fauna, no conocemos sus climas. Llevamos siglos tratando de ser europeos, inclusive cuando hace tiempo los europeos quisieran ser otra cosa. Entonces, ¿qué es ser colombiano? Ser colombiano es algo muy difícil, ¿no? Es algo muy difícil de definir, porque Colombia, a diferencia de otros países, es un país que se define más por lo que llegó a él, que por lo que hay en él. El componente humano de Colombia es muy complejo, porque lo que nos une en Colombia vino de afuera. Lo que nos une en Colombia es la lengua, ¿no? Es el principal factor de unión. Y la idea misma de Colombia es una idea que vino de afuera. Aquí antes de la llegada de los europeos no existía Colombia. En cambio México existía antes de la llegada de los europeos, el Perú existía antes de la llegada de los europeos, pero Colombia no existía. Aquí había 120 naciones distintas que no habían soñado nunca con unirse, ni con centralizarse. La idea de un centro vino de Europa, ¿no? Entonces, somos una nación moderna en ese sentido. Nacimos con el descubrimiento mucho más que México y que el Perú. Eso no significa que aquí no haya una memoria, sino que la idea de nación es una idea reciente. No construiremos una nación si seguimos creyendo que tenemos que cultivar como en Europa, producir como en Europa, hacer industria como en Europa, depredar la naturaleza como en Europa, porque tenemos que encontrar nuestra propia manera de relacionarnos con este suelo y con esta vegetación. Aquí no hay bosques de una sola especie, en Europa solo hay bosques de una sola especie. Uno viaja en un tren desde París hasta Burdeos, ¿no? Y ve el mismo árbol repetido 5 horas. Aquí no, aquí basta recorrer 2 horas en cualquier dirección para estar en otro mundo. Un país tan diverso necesita una lectura distinta, una lectura más compleja, menos dogmática, más respetuosa de las regiones, porque una región no se parece a otra, entonces una región no le puede imponer su modelo a las otras, y en esa medida la lectura que hemos hecho del país es tan precaria que todavía flotamos en un país que no conocemos. Cada vez que llega el invierno se nos lleva a las aldeas, se van las carreteras, se arrasa todo, los ríos inundan todo. Cada vez que llega el verano, entonces se acabó el agua. Todavía no conocemos un país que los indígenas conocían mucho mejor hace 5 siglos. Es decir, un proyecto de país que, repasando las hojas de historia, como tú bien lo has dicho en esta entrevista, sería uno de esos proyectos por encima de los demás, por encima de los muchos, por encima de los humildes, como tantas veces se ha hecho en la historia de este país. A mí me gustaría que no fuera así, pero yo personalmente no sé para dónde va el proyecto de país que se está construyendo. Sé que se está construyendo, pero yo no me siento identificado en él, no me siento incluido en él, ¿no? Nadie me ha especificado, esto es lo que estamos haciendo. He oído hablar de una guerra, sé que hay una guerra, sé que se quiere ganar esa guerra. He oído hablar de una reincorporación de unos guerreros a la legalidad, eso me parece que es algo que están intentando, pero es tan poco para lo que es construir un país, ¿no? Es decir, cuáles son las prioridades de la economía, cuáles son las prioridades de la cultura, cuál es el diálogo que se está estableciendo entre las comunidades, cuál es la dignidad que va a conquistar el que habita en los litorales en medio de la basura, las señoras que tienen que recoger piangua en Tumaco todo el día, los pescadores que tienen que afrontar el problema terrible, el drama terrible de la contaminación del río Magdalena. Yo creo que no basta con que nos convoquen a una guerra y no basta con que nos convoquen a aprobar unos decretos. Creo que alguien tendría que convocarnos a construir un país y a aportar nuestra imaginación, nuestro sueño, nuestra generosidad y sobre todo nuestra idea de que no es sacrificando gente y dando de baja gente como se construye una nación que se respete y que se ame, sino encontrando una vía de entendimiento y una solución verdadera para problemas que hasta ahora la guerra no resolvió en 2 siglos de existencia republicana.
Les dije yo que iba a yo los vi a que volteaban para todos lados con esos fusiles. Entonces yo dije, esta gente le tira a mi mamá o con los niños. Entonces yo les dije, así es que tienen miedo, yo sigo adelante con ustedes hasta donde les encontremos. Entonces uno de ellos me dijo, no, usted se queda de ahí, usted no va a parar de ahí porque aquí lo vamos a matar. Yo le dije, vea, entonces lo único que les ruego es que no le van a tirar a mi mamá y a las niñitas. Que vea, ellas ya deben estar que baja. Cuando al momentico salió un soldado con la niña en los brazos, ya con todo el menudito salido y todo eso. Bueno, ya me dijeron, no hombre, por Dios, que embarrada, vea lo que hicieron ustedes, hombre. Les dije, vea, sí, ¿y la culpa de quién? La culpa de ustedes, porque yo les encargué muy bien. ¿Quién venía por ahí? Estamos en Remolino del Caguán, muy cerca está Peñas Coloradas, y estamos prácticamente en los corazones o en el corazón del Plan Patriota, del plan militar de la administración Uribe. ¿Usted qué análisis hace del Plan Patriota, padre Jacinto? Estamos en la misma. Hace 26 años es una cuestión de cambio de títulos, de nombres, pero la estrategia es igual. Llámalo Plan Patriota, llámalo Operativo Militar, es igual. De manera que atrás de esos operativos no hay cambios direccionales de inversiones sociales. No seremos nosotros a condenar un plan que ya está definido, ya lo hacen porque lo hacen. Los que saben algo sobre este plan patriota tiene que ser un adivino, un profeta, porque es top secret. ¿Cómo ha sido esta convivencia con las FARC? Una Navidad, cuando se fueron los soldados que estaban acá, desocuparon, y quedamos solos, y a los 15, 20 días llegaron ellos, nos reunieron en un parquecito de acá, y allí vinieron con una lista negra, que esto lo vamos a matar, que esto lo vamos a llevar, que esto lo vamos a expulsar, esto y esto. Y un poco todos estamos bajo una responsabilidad grave por desobediencia política a la FARC. ¿Por qué nos desocuparon el pueblo? Al que, por responsabilidad mía, me tocó tomar la palabra en una circunstancia semejante y decir, si hay un culpable de este asunto, soy yo y no más. Por lo tanto, el que dio la orden, contraorden de no desocupar el pueblo, porque para arriba y para abajo no había a dónde ir, era una orden descabezada, me tocó tomar un riesgo de dar una contraorden y no fuimos. Por lo tanto, señor comandante, el Vallenato se llamaba, ¿no? Si quieres poner a la cabecera al curita Jacinto, mételo, porque es él el primer culpable de esa lista negra que no comparto. Ayer cuando habían llegado aquí, diciendo, porque vieron esa fogata, nosotros solo hicimos prender eso para que el helicóptero no nos fuera a... ¿Eso lo hicieron ustedes? Sí, nosotros mismos lo hicimos. Y ellos llegaron diciendo que no, que aquí han estado los guerrilleros soplando candela, calentándose, y aquí han estado disparando para allá. Y eso no fue así, porque los guerrilleros han estado por allá arriba. ¿Y lo amenazaron? Pues amenazarme, no, sino que nos trataron así, y eso a uno le daña la moral a uno.
Contravía.